Amigos, ¿cómo están? Seguimos con las entrevistas a expertos y altos representantes de la ciencia jurídica en el Perú. En esta oportunidad, el doctor Jorge Conde nos acompaña para hablarnos de un tema de absoluta y plena actualidad. Dice el Banco Mundial que la corrupción le quita un pan al pobre de la boca, pero la mayor parte, como consecuencia de la corrupción, viene de la administración pública y no se queda atrás la actividad privada. ¿Cuál es el diagnóstico original que usted puede hacer respecto de este fenómeno que algunas personas llaman como la peste del siglo XXI y que está en expansión? Y algunos son más pesimistas y dicen, nunca se va a poder combatir la corrupción. Se puede aminorar, pero no desaparecer definitivamente. ¿Cómo está la situación? Bienvenido, doctor. Gracias. En principio, gracias por el espacio de la entrevista. En efecto, como lo señalas, nos encontramos en una lucha constante contra la corrupción. La corrupción ha avanzado tanto en niveles insospechables, en los que a veces la sociedad minimiza ciertas conductas, pero que francamente tienen una consecuencia grave. ¿Qué conductas? Por ejemplo, imaginemos un policía de tránsito y interviene a un conductor que no tiene licencia de conducir, y este conductor, entre comillas, por costumbre, le da un billete al policía y el policía lo recibe y lo deja ir. Para su cafecito. La gaseosa. Pero no tiene en consideración de que son conductas reprochables. Eso es cohecho. El cohecho es un delito contra la administración pública, es un delito de corrupción de funcionarios. Y de repente la sociedad dice, bueno, pero todo el mundo lo hace. No porque todo el mundo lo haga, la sociedad tiene que naturalizar un delito. Este es un país de sobornos. Lamentablemente, de cohechos. Lamentablemente sí. Y este es un ejemplo de repente muy cotidiano que te acabo de plantear. Lo mismo pasa en la administración pública. Para que un funcionario público me acelere un trámite, le doy un dinero, le invito una gaseosa, le invito un desayuno. Eso es ofrecer. ¿Por qué? Y es un delito, porque el funcionario conoce su rol, conoce sus funciones y tiene el deber de ejercerlas o ejecutarlas sin esperar nada a cambio. Y lamentablemente ocurre en muchas instituciones públicas. Me decías tú, es un mal que no desaparece la corrupción, pero puede mejorar. Sí. Es real, lo que tú dices es real. Vamos de lo micro, del ejemplo del policía, que no es un ejemplo en realidad, al contexto macro. Hay muchos inversionistas que manejan una buena porción de la cartera de inversiones, que dicen, no voy al Perú porque está lleno de corruptos, porque tengo que poner en el presupuesto una partida para la coima. Entonces, ¿dónde la pongo? Dice, si me están fiscalizando órganos de control, ¿dónde pongo esa coima? ¿Qué avances hay para controlar ese tipo de inconductas? No hay conducta sin delito, o no hay delito sin conducta. Claro, tu pregunta es, ¿qué está haciendo en este momento la administración pública para frenar los actos de corrupción? Tenemos los sistemas de control. Con agentes del exterior. Respecto a particulares, no, es un tema ya de valores. Respecto a los particulares, a los empresarios, es un tema de valores. Pero frente a los empresarios están los funcionarios públicos que tienen el deber de cautelar y garantizar el interés público. Es decir, yo puedo tener un particular que intenta sobornar, pero si tengo frente a él a un funcionario público probo, pues eso finalmente se va a... Me temo que no me he entendido, doctor, o yo me he expresado mal. Yo me estoy refiriendo específicamente a aquel empresario que se pone en contacto con un funcionario. Yo soy gerente general de la compañía y quiero que me nombres ministro. Y termina siendo nombrado ministro. Cuando regresa a su sitio original, ese ministro ocupa la presidencia del directorio y tiene 5 departamentos, 10 casas y una super multiplicación de mensajes. ¿Qué dice usted, doctor? La interrupción. Estimados, no ha habido ningún corte, ninguna edición, sino que la internet en esta parte está inestable, pero tenemos el privilegio de contar con la palabra del doctor Jorge Conde. Estábamos en el tema de la corrupción y le preguntaba, ¿de qué se debe cuidar más el funcionario? O sea, en Estados Unidos hay una categoría. Yo puedo entregarle un regalo a un senador y no hay problema.
Pero si le pongo un regalo más allá de lo que me está indicando el protocolo, sí puede tener problemas de corrupción. Aquí en el Perú, ¿de qué se debe cuidar el funcionario para no caer en negociación incompatible, en colusión agravada, simple? ¿De qué se debe proteger? Lo que pasa es de que no es que el funcionario deba protegerse, y permíteme explicar. El funcionario tiene que entender que desde que entra a la función pública es para servir. La función pública no es para servirse. Quien intenta ser funcionario público tiene que entrar con la convicción de que va a atender a personas que necesitan. Entonces, bajo esa premisa, el funcionario no tiene que cuidarse de nada, porque entra basado en valores. Sin embargo, si el funcionario entra ya con la conciencia, la convicción de servirse del cargo, ahí viene la dificultad. Porque en cada contratación, en cada operación a cargo del Estado va a haber una oportunidad para beneficiarse. Eso es lo que tenemos que cuidarnos. Y es por eso que la administración pública debe tener controles más estrictos dentro de la selección de funcionarios. Pero hay dos situaciones. Una en la que el funcionario puede pedir, puede pedir la cuenta. Y la otra en la que él dice, bueno, no me he pedido nada, me regalaron, me pusieron ahí el billete, su generosidad, entre comillas. Y es que ahí viene justamente el tema de los valores del funcionario. El funcionario no puede pedir porque es su deber funcionar y el Estado le paga. ¿Qué debe hacer? Denunciar. Obviamente. Es más, si aquí me han puesto un depósito y si el funcionario no lo denuncia, es parte del delito. ¿Por qué? Porque yo puedo recibir, a ver, imaginemos que yo soy el particular, usted es el funcionario. Yo le doy a usted 50 soles para que acelere rápido mi procedimiento. Si usted lo recibe, comete también delito de cohecho. Más allá, porque el cohecho lo comete el que ofrece y el que acepta. El cohecho es en ambas vías. Puede cometer cohecho el funcionario o el particular. Entonces, ¿qué tiene que hacer el funcionario? Denunciar, comunicar inmediatamente para no ser cómplice de esa acción. Definitivamente. Y tener reflejos, ¿no? Evidentemente. En la parte de la macropolítica, ¿quién roba realmente? ¿Es el presidente que ocupa la más alta magistratura del país y que llega coludido con algunos ocultos ministros, funcionarios, y le hacen caer en la trampa? ¿O cómo está estructurado el delito? ¿Cómo es la complejidad de la organización criminal? Porque hay casos presidenciales con imputaciones de organización criminal. ¿Cómo ve usted la situación? Lo que pasa es que cada caso es distinto. Sí, claro, obviamente. Pero de repente... Pero debe haber algún punto en común, ¿no? El punto en común es que finalmente el presidente, en los casos macro, el presidente termina teniendo conocimiento de los actos ilícitos cometidos por sus funcionarios. Y los presidentes, como no tienen intervención directa, sino sus funcionarios, se sienten protegidos. Pero hay que entender que los funcionarios obedecen a una persona que está por encima de ellos. Es decir, el presidente puede conocer el hecho delictivo, no puede de repente firmar ningún documento, pero sabe que sus funcionarios lo hacen. Pero el presidente personifica a la nación y tiene a sus ministros para que refrenden sus actos, porque son los ministros los que se queman, son como fusibles. Así es. Pero si ellos se queman, ¿por qué implican al presidente? Porque, a ver, en los delitos de corrupción, la intervención puede ser directa o indirecta en función al cargo. Colusión. Yo puedo concertar directo o indirectamente. ¿Cuándo concierto indirectamente? Oye, ¿sabes qué? Yo no tengo que resolverlo, tiene que resolver mi ministro. Pero no te preocupes que vas a ganar. Ya está la concertación para defraudar al Estado. Yo no lo contrato, lo contrata mi ministro, pero yo empeñé mi cargo, empeñé mi función pública para favorecer a un privado. El presidente de la República ha sido disminuido con las últimas modificatorias, ya sea procedentes del Congreso o del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su balance? Siguiendo este contexto, ¿no? Para establecer un orden lógico de lo que estamos conversando. Claro. Disminuido no veo que haya sido disminuido, porque sigue contando con todo el aparato estatal principal, ¿no? Cuenta con ministerios, cuenta con el poder de la fuerza pública, entonces sigue contando con el mismo poder. ¿El cierre del Congreso? Por ejemplo. ¿No ha sido disminuido en cierta manera? ¿En qué sentido? El presidente intentó cerrar el Congreso, pero gracias a motivo, ¿no? Obviamente. Pero si tengo una fuerza constitucional, armada, ¿no? Claro, si cumplo con los requisitos para poder cerrar el Congreso, voy a tener el apoyo de todo mi aparato público para cumplir con esa acción de cerrar el Congreso. Pero si soy un presidente legitimado, definitivamente todo me va a dar la espalda, como ocurrió hace poco. ¿Cuáles son los
casos más concurrentes en corrupción en el Perú? La colusión, el peculado y la negociación incompatible. No hemos tocado la negociación incompatible. ¿Podría ponerme un ejemplo de negociación incompatible? Imagínese que usted es mi promoción de la universidad, pero usted y yo no hemos conversado nada, pero yo sé que usted es un abogado que da asesorías a muchas entidades públicas, pero para el servicio que yo quiero usted no cumple con el perfil. Entonces, pero a pesar de eso, yo me intereso en favorecer a usted. Usted no cumple con el perfil, ni con la contratación inicial irregular, y yo busco contratar a usted y lo contrato a usted. Ahí está metido el nepotismo. No. El nepotismo es en tanto y en cuanto tengo un pariente cercano. Si es ¿Pero que, también lo favorece? claro, pero en el caso que le ponga a usted, usted no tiene ningún vínculo de familiar conmigo. Es un amigo de la universidad, por ejemplo. Pero son comportamientos Sí, parecidos, pero la pieza penal no está delimitada, ¿no? Sí, exactamente, sí. Claro. Nepotismo y negociación incompatible son muy parecidos, pero Son hay que similares, diferenciarlos. así es. Ya. Doctor, le agradecemos realmente este tiempo que nos ha dedicado y estamos muy complacidos con su participación. No, Lo usted, felicito. gracias. Muchas Gracias. Clarísimas las ideas. No, Muy amable. tiempo, le agradezco. Hasta la vista. Bien, doctor. permiso. Gracias, A doctor. ustedes.